Les presento a mi invitada del día de hoy. Ella es Mariana Chenillo, directora de la película Todo lo Invisible, misma película de la cual platicaremos el día de hoy, dirigida por ella, co-creada junto con Ari Brickman, que además es protagonista de esta historia. Y vamos a conocer más sobre la mística de esta película, cómo se crea, cómo es la génesis de esta pieza. Vamos a conocerla. Igual para contextualizar un poquito, tal vez sin spoilear demasiado, porque eso pasa como en el minuto uno de la película, podríamos decir que lo que le pasa a este hombre es que en un accidente de coche bastante leve, que al coche no le pasa nada, él pierde la vista cuando explota la bolsa de aire, ¿no? Entonces, ese proceso de convertirse en el hombre que ahora tiene que ser, ¿no? Como en un papá diferente del que era, era un dentista, ahora ya no va a poder seguir siendo dentista. Entonces, el origen de todo esto es, pues yo creo que mi miopía enorme, así, desde que soy niña, ¿no? Soy súper miope y creo que los que somos muy miopes crecemos como en esa como línea entre ver, no ver, ¿no? O sea, te quitas los lentes, se te rompen en una piñata, ya te quedas ciega el resto de la tarde, ¿no? O te metes hacia un baño, a un closet en lugar del baño cuando te quedas a dormir en la casa de tus amiguitas, porque pues ser muy miope es realmente estar en el límite, no ver nada. Luego también me pasó cuando entré a la escuela de cine muy joven, se me desprendió la retina. Y entonces ya realmente yo me hice directora con esa sombra, como con esa preocupación o ese miedo o esa incertidumbre, como de y luego, o sea, luego llevo muchos años muy bien, pero como que siempre he tenido como esa duda de qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasa si y luego la herramienta fundamental que uno tiene para hacer lo que hace, pues la pierdes? Entonces, creo que durante mis años de la escuela de cine y luego en mis primeros guiones, como en el inicio de mi carrera, pues era un tema difícil porque pues como que había varias condiciones o como que yo necesitaba primero pues que fuera una película que a pesar de lo crudo del tema, también tuviera pues un poco de humor y de irreverencia y como de no, pues como no idealizar o santificar o juzgar o tener lástima del personaje, ¿no? Ninguna de esas cosas. Al revés, como poder hacer una historia en donde vivamos desde su punto de vista todos esos acontecimientos y desde su perspectiva sepamos, pues, por qué está tan enojado y por qué empieza la película con tanta dificultad para comunicarse, ¿no? Porque, bueno, lo que le pasó es tremendo. Y entonces, pues pasaron muchos otros proyectos, como que no le encontraba tampoco la ruta. También yo necesitaba que fuera una historia, como que hubiera como un vehículo que realmente nos pudiera ayudar a recorrer ese camino junto con él y para poder tratar estos temas que sí los explicaste muy bien, ¿no? Como de cómo a veces necesitamos aceptar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad y pedir ayuda, y más los hombres, sí. Y entonces fue, bueno, acompañada de Ari Brickman, que también es el actor principal de la película, es Jonás, que trabajamos juntos en mi primer largometraje en 5 días sin hora, y pues yo quería hacer otra película con él porque me parece un actor fantástico, pero además él escribe y entonces como que juntos, como que encontramos de manera gradual, fue un proceso lento como de colaboración, pues el personaje en su contexto, la historia, en como una historia en varias capas, con varias como lecturas también. Y después ya se nos unió el resto del reparto, que pues, también ayuda mucho a que la película sea lo que es, ¿no? La coprotagonista es Bárbara Mori, en un papel muy diferente a lo que ella siento que ha hecho antes, como que es así, como que viene a encarnar a esta académica de clase media con 2 hijas, superada por la vida, súper sacada de onda con lo que le pasó a su esposo, pero echándole ganas. José María de Tavira también hace otro personaje que le da una vuelta a la trama, que es un ex amigo de ellos, abogado, que viene a ayudarle a encontrar el camino para conseguir una indemnización. Y Daniela Schmidt, Silverio Palacios, hay varios, Delia Casanova, como que hay un grupo de actores bien interesante que vinieron a ayudarnos a construir ese universo que queríamos que fuera muy realista, pero también al mismo tiempo pues muy particular, ¿no? Muy específico. El personaje principal de esta película vive un punto de quiebre derivado de una circunstancia que sucede al inicio de la misma. Esta circunstancia deriva un cambio de axiologías, cambios de pensamientos, cambios de visiones de la vida, que justamente fue lo que también nos pasó derivado de la pandemia. Muchos de nosotros cambiamos nuestras maneras de pensar y de hacer después de esta contingencia sanitaria. ¿Cómo se establece esta premisa? Y también como segundo punto que le pregunté a Mariana Chenillo, ¿por qué explorar la ceguera desde la habitabilidad citadina? Vamos a conocerla.
o sea, la primera decisión grande sí tuvo que ver con quién era el protagonista, ¿no? O sea, por una parte tiene que ver con que yo tenía muchas ganas de trabajar con Ari, o sea, como que yo quería escribir un guión para él, porque me parece un actor maravilloso. Y creo que también como que algo de lo que me llamaba mucho la atención de él, o sea, desde que hicimos 5 días sin hora, era como esa posibilidad como de reflejar esa fragilidad que en general pues los hombres tienen prohibida, ¿no? Que es como que hay toda esta como obligación de ser los proveedores fuertes, nunca quebrarse, nunca llorar, no tener ni espacio para procesar nada. Entonces creo que esa decisión, que es la opuesta a la que tomé en Paraíso, ¿no? En Paraíso me contrataron para adaptar un cuento que el protagonista era el hombre, y cuando yo lo leí dije, sí, pero necesito que la protagonista sea ella, como que es con quien yo me voy a identificar. Y en este caso siento que como que más allá de mi, o sea, de cuánto hay de mí particularmente en el personaje, que sí hay mucho, la verdad, pero como independientemente de como la cuestión de género, sí creo que como que la ficción a veces necesita como que el protagonista tenga como el camino más largo posible para recorrer, como que más obstáculos, ¿no? Porque eso también genera las historias. Entonces sí, evidentemente creo que como todas estas obligaciones sociales o toda esta carga social como de nunca quebrarse, creo que sí tiene que ver con una masculinidad muy complicada y creo que muy difícil de, como sociedad, siento que en este momento en donde sí estamos buscando nosotras, ¿no? Todas las mujeres en todos los ámbitos, más equidad y más justicia y más respeto y más como oportunidades para trabajar y para vivir, ¿no? De manera más equitativa. Siento que pues parte de esa importantísima de esa conversación es también la masculinidad de los hombres, que, o sea, también siento que entonces hace falta como que para que haya más posibilidad de que los hombres participen más del cuidado ¿no? de la familia y como de los hijos y todo, creo que pues también entonces hay algo que discutir en cuanto a sus obligaciones, ¿no? Como en cuanto a su posibilidad de como también de enfrentar cosas difíciles y poder procesarlas y poder pedir ayuda. Y creo que pues la pandemia ha sido un parteaguas para todos y todas. Siento que hemos pasado por duelos distintos y variados, y que pues eso nos ha pasado a hombres y a mujeres. Y entonces tal vez pues ahora un poco como que a la luz de como toda la experiencia que hemos vivido, esta situación, este duelo, esta soledad, este encierro que vive el personaje debido a su ceguera reciente, o sea, como que todavía no tiene como las herramientas para poder como reintegrarse pues a su vida, ¿no? A la vida que ahora pueda tener. Creo que es algo que tal vez podemos entender mejor. Y en cuanto a lo que mencionabas de cómo la sociedad, o sea, nuestra sociedad y muchas sociedades del mundo también, ¿no? Pero creo que en México, que es como el país en el que he vivido siempre y como el que conozco, siento que sí hay como, a pesar de nuestra buena voluntad y de nuestra amabilidad y de nuestras buenas intenciones, creo que somos una sociedad que no acepta tanto lo diferente, como que nos da miedo, o como que la gente con diferencias o con discapacidad se la pasa muy mal, como que tendemos a etiquetar también, y entonces pues como que nos da casi como miedo comunicarnos, como si de pronto esa persona que vive un proceso o una vida diferente a la nuestra, como que tuviéramos miedo de decir lo incorrecto o de portarnos de manera como, ¿no? O sea, como equivocada. Y siento que, pues que sí esta película puede generar también como un puente de empatía, como borrar esa distancia y como entonces vivir la historia a través del personaje, y de pronto darse cuenta que, bueno, es el mismo que era, lo que pasa es que ahora no ve, y entonces toda su relación con el entorno y con sus seres más cercanos y no tan cercanos, ¿no? Con todo el mundo cambia, pero él es la misma persona que era antes, como cualquier persona con una discapacidad o con cualquier condición específica tiene eso y tiene otras cosas, o sea, como que todos estamos hechos de muchas partes, ¿no? Y para mí era muy importante esto porque, obvio, pues mi situación es muy diferente que la de Jonás, pero pues yo sí me he convertido en directora con mucha miopía y con muchas necesidades, o sea, como para poder ver bien la toma y poder así tener el control de las cosas en una película o en una serie. Pues necesito el monitor enfrente de mí, el grande, nunca el chiquito ese que no se ve nada, nunca uno colgado en el techo en una camioneta cuando hacemos tomas en los coches, como ciertas condiciones que yo como que entre más
experiencia tengo, también más, pues como que he aprendido que hay que ser más claro, como que esa dualidad como de fuerza, debilidad, pues todos la tenemos de alguna manera, ¿no? Como que sí, claramente no es, o sea, no es algo a llegar a presumir, ay, la directora más miope que hay, pero también pienso como que si yo logro adaptarme y logro pedir y logro como encontrar el camino para hacer mi trabajo, como que también lo hago a partir como de la conciencia de aquello que me cuesta trabajo, ¿no? Y que siento que como vivir eso, o sea, de pronto así, estar buscando así en el set, en la noche, así el fotógrafo, así, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y de pronto está aquí parado, no lo había visto, ¿no? Entonces, como poder vivir como esa, como mezcla, decir, o sea, como sí tengo, o sea, la autoridad del set y todo, pero de todas maneras estoy medio perdida. Siento que a mí también me ha hecho reflexionar sobre como lo importante que es para mí retratar este personaje desde, como como el héroe de la película, o sea, como un Superman con su capa, pero nada más que este héroe necesita descubrir cosas que son muy difíciles y pasa por un camino muy difícil y a mí me parece que es como admirable, o sea, que no, como que de ninguna manera queríamos hacer como un personaje disminuido, sino al revés, como un personaje en un problema muy grande, encontrando las herramientas para reconstruirse, ¿no? Que es, o sea, como que para ser débil y requiere también mucha fuerza, ¿no? Vamos con nuestra sección ¿verdad o mentira? Y aquí tenemos una pregunta muy precisa. ¿La aceptación de la fragilidad es más compleja en los hombres, sobre todo en México? Vamos a conocerlo. Siento que una parte de todo ese proceso, pues, fue en el guión. Para mí, pues, como que fue muy importante, bueno, independientemente de mi acercamiento y mi conocimiento sobre, o sea, como sobre la comunidad de ciegos de México, o sea, como que he tenido acercamientos en diferentes momentos de mi vida por diferentes razones, como que siempre he estado muy interesada en la inclusión. Entonces, como en algunas épocas en donde he dado talleres para niños, o sea, estuve trabajando con un grupo de niños sordos por un tiempo y hice un pequeño documental en la escuela. Luego regresé a uno de ellos para hacer un cortometraje para una película de 10 cortometrajes. Regresé con ellos y como que siempre, como que para mí ha sido como un tema como paralelo, como que para mí yo siempre he estado como preocupada y como sorprendida como del nivel de exclusión que existe, ¿no? Entonces, creo que parte del proceso de imaginar o de investigar también el camino del personaje sucedió en el proceso de escritura que fue lento y que se fue entrelazando con otros proyectos también. Y me interesó mucho leí muchas autobiografías, la mayoría de hombres, o sea, también leí algunas de mujeres, pero como que estaba, como Ari, ya teníamos muy claro que era el personaje y yo como que sí siento que el camino más largo hacia, pues, aceptar la fragilidad sí lo tienen definitivamente los hombres o sea, por muchísimo, o sea, creo que como que es un tema, o sea, en México, como de nuestra construcción así, como, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, como que todo eso que leí, algunas cosas tenían que ver con discapacidad visual y otras cosas no, tenían que ver como con gente que había pasado por pérdidas o por accidentes, por cambios grandes en la vida. Como que me interesaba mucho como entender ese proceso de reconstrucción o hay un filósofo, teólogo inglés que se llama John Hull, Hull, que murió hace no mucho y que le hicieron un documental. O sea, él perdió la vista también como por una serie de desprendimientos de retina que tuvo a lo largo de su vida y perdió la vista cuando tenía como 40 y tantos, como así, como 45 por ahí. Y cuando era un académico, un australiano que se desarrolló toda su carrera académica en Inglaterra, el documental se llama Notes on Blindness, Notas de la Ceguera, y es como basado en unas grabaciones, o sea, durante el año siguiente que él perdió la vista, hizo unas grabaciones como en unos cassettes, como de sus reflexiones sobre haber perdido la vista, sobre en qué lugar lo ponía a él como hombre, como padre, como proveedor de su familia, y escribió un libro que se llama Touching the Rock, Tocar la Roca, la verdad no sé exacto cómo está traducido,
que es como una compilación de esas grabaciones que él retomó después. Y la película está basada un poco en las grabaciones, se usan las grabaciones y también un poco en el libro. Y a mí eso como que fue una guía, como que él exploraba justamente eso que como que a mí me interesaba muchísimo, como que él decía, es como que un hombre que pierde la vista, o sea, como que tiene una pérdida así, como que pierde parte de su masculinidad, de su hombría, de su adultez, o sea, como, y él decía, yo no quiero perder mi vida adulta, o sea, yo no quiero dejar de ser un adulto completo, y hablaba como de toda esta, como de la frustración, de como la nueva relación que tenía que establecer con sus hijos chiquitos, porque tuvo 3 hijos chicos, o sea, tenía una hija cuando se quedó ciego y luego tuvo otros 3 hijos chiquitos después, y como que para mí fue como muy, como que eso me llevó a otras lecturas y a otros procesos, pero como que esa visión súper filosófica, como de cómo tenemos como tamaños, como que él decía, como que cambias de estrato, como que pierdes la vista y entonces pasas como de estar en un lugar en donde eres fuerte a estar en uno donde eres débil. Y él se preguntaba, ¿cómo se relaciona el fuerte con el débil? O sea, que creo que es una pregunta importantísima en muchos como asuntos, ¿no? Como de nuestra construcción social, como decía, ¿cómo el débil va a relacionarse con el fuerte sin tener envidia y sin sentirse como desplazado? Y cómo el débil se va a relacionar con el fuerte se va a relacionar con el débil, respetando y entendiendo como, pues, como que esas condiciones no son lo único que nos forma. Y la verdad es que como que esa reflexión para mí, que aplica para muchas otras cosas, para mi propia vida, para mis propias relaciones, para mi trabajo como directora también, o sea, siendo, o sea, una directora súper miope, como que siento que como que es una, como que no es algo de lo que hablamos, ¿no? Como que más bien es como ya todos seamos fuertes y ya, y si no eres fuerte, pues disfrázate, ¿no? Finge, o sea, como que, y yo siento que la relación con los hijos también tiene como esas mismas necesidades como de establecer como, ¿no? Como que desde la autoridad de un padre y de una madre hacia lo que, como la necesidad de un niño o de una niña de ser guiado, también hay ciertas cosas que se tienen que dar más en una situación de igualdad. Yo siento que es algo que aplica para todas las relaciones que tenemos. Platón nos hablaba de la alegoría de la caverna, que es finalmente una explicación metafórica de cómo es que nosotros percibimos, vemos y analizamos únicamente lo que tenemos de frente. Y en esta alegoría de la caverna hablaban que eran unos personajes que estaban frente a unas imágenes que desconocían, que eran sujetos de unas sombras, más o menos. Y ellos veían en estas sombras o las descodificaban como monstruos y distintas formas que únicamente si hubieran volteado, se hubieran dado cuenta que la vista era distinta. Esto nos sucede cuando estamos condicionados a una forma de pensar o cuando nuestro fondo cultural nos indica que las cosas deben ser de una manera muy precisa. El personaje principal de esta pieza de Mariana Chenillo justamente también nos evoca a esta alegoría de la caverna, pero en este caso el personaje sí pudo salir de esta manera de visibilizar, de mirar, de observar, de analizar las cosas a través de esta problemática de la ceguera. ¿Cómo se pondera este punto dentro de la historia? Vamos a conocerlo. Claro, o sea, creo que eso es parte del motivo por el cual se llama Jonás, que se llama así desde los primeros tratamientos del guión hace, o sea, cuando no teníamos ni el nombre de la película. Y claro, es como la idea, o sea, yo tampoco, la verdad tampoco soy una experta de los temas bíblicos para nada, como sé poquito, o sea, pero como que más allá de que no es una, como que la relación no es tal vez en todos los sentidos, sino como en como esa, como en la idea como más básica de que es este hombre que por una decisión suya está bueno, tuvo un accidente, pero como al no poder él como encontrar la salida, o sea, en las primeras etapas después de este accidente, pues está atrapado, ¿no? Como en la panza de la ballena, o sea, como, claro, como estos, ¿no? O sea, como hombres que ven las sombras del fondo de la caverna sin poder entender como la dimensión de la realidad. Y creo que a este hombre por un tiempo en su vida, como que tiene esa sensación como de que todo desapareció, como de que ya no, como de que la vida, el placer, los vínculos, como las posibilidades, digo, pierde su profesión porque es un dentista que pues, no va a poder seguir ejerciendo,
como que esta combinación de pérdidas como que lo tiene atrapado. Y entonces una parte importante de la búsqueda pues de la película, pero de la escritura del guión, tenía que ver como, ¿a dónde va? O sea, como que sabíamos eh, como que esta persona necesitaba, como que con su familia, con la mujer a la que ama y lo ama, porque eso también es como parte importante, como del punto de partida, pues allí no puede reconstruirse porque allí es esa otra persona que era hasta antes del accidente y con las habilidades y las posibilidades que tenía. Y a partir de que tiene que encontrar un camino nuevo para comunicarse con el mundo, pues tal vez es como que tiene que ir a cambiar de piel, pero a otro lugar. Entonces, cuando nos enfrentábamos como a esta necesidad, como tiene que salir, ¿no? Está atrapado allí y tiene que salir, casi que, pero como que era como, ¿ya dónde va? Como que, ¿cuáles son las posibilidades? Como que nosotros mismos, como que yo esta pregunta como de qué vida viene luego, como que la quería responder, pero no de una manera como superficial o de una manera como por la decisión de los guionistas, sino como que yo realmente quería encontrar, o sea, como que picamos piedra, como que salimos de la caverna picando realmente, como que era, o sea, ¿cuáles son? O sea, primero hay ciertas decisiones que toma como que él cree que necesita, o sea, él quiere algo, o sea, quiere justicia, quiere dinero de la indemnización, y en realidad lo que necesitaría tal vez es adaptarse o encontrar la manera de vivir esta vida que ahora le toca, y sin embargo, pues no puede, o sea, como que para encontrar lo que necesita, pues tiene que pasar por un proceso largo. Entonces, parte de la construcción de la historia y de las decisiones que tomamos en cuanto a la trama, en cuanto a los otros personajes, en cuanto a todos los elementos que forman la película, tenía que ver con eso, con proporcionarle las herramientas para picar la piedra y salir de esa caverna, ¿no? Como para, a pesar de que sea de manera medio equívoca y medio, o sea, con humor y con situaciones que de pronto son un poco absurdas o un poco bizarras o un poco transgresoras, como que queríamos encontrarle a él, o sea, como darle, como que él necesita saber que todavía puede ir, o sea, que si se tiene que ir, se puede ir, o sea, con las dificultades y con lo que, o sea, pero siempre va a haber una manera de escapar o de volver, ¿no? Entonces, creo que la historia misma como que justo cuenta como la salida de esta caverna que pues digamos que no es fácil ni es lineal, es como el camino dificilísimo que este hombre tiene que recorrer para darse cuenta de quién le toca ser ahora, ¿no? ¿Qué tipo de papá va a ser ahora? ¿Qué tipo, o sea, a qué va a dedicarse?